Bienvenidos a este espacio de reflexión y crecimiento interior. Hoy te invito a sumergirte en 10 poderosas ideas que han transformado vidas y siguen guiando a quienes buscan conocerse, fortalecerse y alcanzar su máximo potencial. Estas reflexiones, inspiradas en la sabiduría estoica, no son simples frases motivacionales. Son principios prácticos para forjar el carácter, dominar la mente y caminar con firmeza ante los desafíos de la vida. Desde el poder del pensamiento hasta la disciplina del hábito, cada una de estas enseñanzas nos recuerda que la virtud, el autocontrol y la constancia son las verdaderas fuentes de libertad y éxito. Con la guía de algunos de los más grandes pensadores estoicos, como Epicteto, Séneca o Marco Aurelio, recorreremos juntos un camino que exige voluntad, pero promete claridad y propósito. Prepárate para reencontrarte contigo mismo a través de estas 10 reflexiones que pueden cambiar tu forma de vivir. Comencemos. 1. La mente como instrumento de poder. La mente, cuando es guiada por la razón, se convierte en la aliada más poderosa del alma. No hay mayor fuerza que la del pensamiento rectamente dirigido. El sabio no teme a las circunstancias externas, porque comprende que su dominio comienza y termina en el juicio que forma sobre las cosas. No son los hechos los que alteran al hombre, sino su interpretación de ellos. Si entrenamos nuestra mente para responder con virtud, ninguna calamidad nos derribará. Si dejamos que se infecte de pasiones y supersticiones, viviremos como esclavos, aunque estemos libres por fuera. Marco Aurelio afirmaba que todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho, y todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Por eso debemos custodiar nuestro pensamiento con celo. La vigilancia constante sobre lo que pensamos, cómo lo pensamos y por qué lo pensamos, es la clave del autodominio. No somos pensamientos automáticos, somos la conciencia que puede observar, elegir y transformar esos pensamientos. El alma se fortalece al dirigir la mente con propósito. No se trata de suprimir lo que sentimos, sino de gobernarlo. Pensamientos nobles generan acciones nobles. Pensamientos mezquinos, actos destructivos. Así como el arquero afina su puntería con práctica diaria, también el filósofo entrena su mente para pensar lo justo, lo bueno, lo necesario. Y si cae, se levanta con mayor claridad. No espera tener paz. La construye con cada pensamiento vigilado. La mente es un terreno fértil. Lo que siembres, eso cosecharás. Sembrar con sabiduría es tarea del alma que aspira a la libertad. Piensa entonces como el sabio actuaría. Decide lo que debe ser pensado y rechaza lo que no sirve al bien. Allí comienza el poder del hombre, en gobernar su mente como el capitán su navío. 2. El valor de la atención consciente. Nada escapa al hombre que está atento. El alma atenta vive presente, no atrapada en el pasado ni ansiosa por el futuro. Quien practica la atención consciente, descubre que la mayor parte del sufrimiento proviene de distracciones internas, no de causas externas. El sabio, por tanto, se esfuerza en vivir cada momento con plena conciencia. No porque el instante sea eterno, sino porque es lo único que realmente posee. Todo lo demás es ilusión o recuerdo. Epicteto enseñaba que debemos tener cuidado con lo que permitimos entrar en nuestra mente. No porque temamos a los pensamientos, sino porque sabemos que cada uno construye una parte de nuestro carácter. La atención consciente es la llave para discernir qué pensamientos fortalecen y cuáles debilitan. Es vigilancia amorosa sobre lo que somos y lo que queremos ser. La mente, sin atención, es como un caballo desbocado. Corre hacia donde le place y suele terminar en el abismo del miedo, el deseo o la queja. El alma atenta, en cambio, observa sin apego. No se deja arrastrar, porque conoce su centro. Esta vigilancia constante no es agotamiento, es lucidez. Es mirar sin juicio, actuar sin prisa, hablar sin necesidad. Atender al presente es también respetarlo.
Es actuar en cada pequeña tarea con el mismo cuidado que pondríamos en las grandes empresas. El sabio no desprecia lo cotidiano. Allí se forja su carácter. Cortar leña, escuchar al otro, caminar, respirar. Todo se convierte en práctica espiritual cuando se hace con atención. La distracción es el enemigo sutil. Nos roba la vida mientras nos promete descanso. Por eso, vivir atentos es vivir libres. Nada escapa a quien observa. Y en esa observación sin ansia, el alma encuentra su verdadera morada. El instante, vivido con lucidez, es un espejo de la eternidad. 3. La voluntad como arquitecta del carácter. No se forja el alma en la comodidad. La voluntad es el músculo del espíritu, y como todo músculo, requiere ejercicio constante. El sabio no se engaña, sabe que el carácter no se hereda ni se improvisa. Se construye con actos repetidos, elegidos a conciencia, sostenidos por la voluntad. Allí donde muchos buscan excusas, el sabio encuentra una oportunidad para ejercitar su dominio interno. Séneca sostenía que la voluntad debe ser dirigida como un ariete, firme, tenaz y precisa. El hombre virtuoso no espera sentir el deseo de obrar bien. Decide hacerlo, incluso cuando el cuerpo o la emoción se resisten. La voluntad es la soberana del alma. Su tarea más noble es formar hábitos que fortalezcan la virtud. Si no elegimos nosotros nuestros actos, otros lo harán por nosotros. Cada decisión pequeña, cada acto silencioso de constancia, es un ladrillo en el templo del carácter. No hay gestos inútiles si están hechos con intención. Repetir el bien, día tras día, aunque parezca insignificante, transforma al alma. Y cuando la voluntad tropieza, porque tropezará, debe volver a levantarse sin lamento, sin justificación, con humildad y firmeza. Caer no es fracasar. Rendirse sí lo es. La voluntad no necesita condiciones externas para ejercerse. Puede ser entrenada en cualquier circunstancia. El frío, el hambre, la espera, la pérdida, todos son escenarios propicios para fortalecerla. El sabio ve en cada contratiempo un gimnasio del alma. No porque lo desee, sino porque lo acepta y lo convierte en crecimiento. No esperes a tener ganas para actuar con virtud. Actúa, y las ganas vendrán después. Así se educa el alma, con voluntad recta, constante, sin espectáculo. El carácter es obra de la voluntad disciplinada. Y el hombre que domina su voluntad, domina su destino. 4. El dominio del impulso. El primer impulso rara vez es el más sabio. La emoción desbocada es enemiga de la razón, y quien actúa según sus primeras pasiones, pronto se arrepiente. El sabio aprende a suspender el juicio, a frenar la lengua, a postergar la acción hasta que la mente recobre el equilibrio. El dominio del impulso no es represión, es gobierno. Es elegir con claridad en lugar de reaccionar con ceguera. Marco Aurelio insistía en que debemos poner cada pensamiento a prueba, observarlo como desde fuera, antes de entregarle nuestro consentimiento. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Ese espacio es la libertad. Allí se decide si el alma crece o se encadena. El sabio usa ese espacio con maestría. El necio ni siquiera lo nota. Dominar el impulso es comenzar a vivir conscientemente. No se trata de suprimir lo humano, sino de elevarlo. El enojo, el deseo, el miedo, son naturales. Pero el sabio no es esclavo de lo natural. Él guía esas fuerzas hacia el bien, como el marinero que aprovecha el viento sin dejarse arrastrar. Cuando sientas el deseo de responder con violencia, calla. Cuando te hiera una palabra, espera. Cuando surja la urgencia de satisfacer un placer, observa. Cada vez que postergas el impulso, la voluntad se fortalece. Y si alguna vez cedes, no lo uses como excusa para rendirte. Aprende, levántate, y vuelve a intentarlo. El dominio de uno mismo es una batalla diaria, no un estado permanente. El alma libre es aquella que elige cómo sentir y cómo actuar. No es fría ni distante,
es sabia. Observa, comprende, decide. Así como el escultor elimina lo que sobra en la piedra, el sabio elimina lo que perturba en el alma. Y en ese proceso, el impulso deja de ser tirano y se convierte en sirviente. 5. La libertad interior como meta suprema. La libertad verdadera no se encuentra en el exterior, sino en el alma que se domina a sí misma. No depende de leyes, ni de riquezas, ni de circunstancias favorables. Es un estado del espíritu que ha comprendido que lo único que posee realmente es su juicio, su voluntad, su actitud ante lo inevitable. Todo lo demás es prestado y pasajero. Epicteto vivió como esclavo, pero fue más libre que muchos emperadores, porque su alma no estaba encadenada por el deseo ni por el temor. Sabía que nada externo podía dañarle, si él no lo permitía. La libertad interior se alcanza cuando dejamos de pedir que el mundo sea como queremos, y comenzamos a querer que sea como es. Entonces, el alma se serena. No es resignación, es aceptación activa. Es reconocer que el dolor, la pérdida, la muerte, están fuera de nuestro control. Pero cómo respondemos a ellos, eso es nuestra obra. El sabio no espera que la vida le trate bien, se prepara para tratar bien a la vida. Y en ese gesto encuentra su libertad. La libertad no se mendiga, se conquista. Se conquista renunciando al lamento, al juicio apresurado, a la queja inútil. Se fortalece con cada pensamiento justo, con cada emoción moderada, con cada acto virtuoso. El alma libre no necesita demostrar nada. Se basta a sí misma. Y desde esa suficiencia, ama sin dependencia, actúa sin miedo, vive sin servidumbre. Busca entonces la libertad interior. No fuera, sino dentro. No en los resultados, sino en las decisiones. No en lo que posees, sino en lo que eres. El alma que se posee, lo posee todo. Esa es la meta del sabio, no ser invulnerable, sino invencible. No por fuerza, sino por libertad. Porque nadie puede encadenar a quien se ha liberado por dentro. 6. El poder de los hábitos mentales. El alma humana tiende a recorrer los caminos ya trazados. La mente, si no es gobernada, busca lo familiar y lo cómodo, aunque eso la conduzca a la miseria. Por eso, el sabio debe trabajar su interior con la misma constancia con la que un escultor modela el mármol. Los hábitos mentales, una vez arraigados, dominan el pensamiento y la acción. Algunos construyen libertad, otros, cadenas invisibles. La formación del carácter comienza con la vigilancia de aquello que pensamos a diario, pues lo que repetimos se convierte en nuestro destino. Los pensamientos no son inocentes, forman surcos en la mente. Pensar en el valor, en la templanza o en la justicia, una y otra vez, fortalece esas virtudes dentro de nosotros. Pero si permitimos que el miedo, la ira o la envidia aniden, ellos guiarán nuestras decisiones. Epicteto enseñaba que no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que formamos sobre ellas. Y esas opiniones son, en gran parte, fruto de nuestros hábitos mentales. Por eso, cultivar hábitos virtuosos no es solo recomendable, sino necesario. No basta con rechazar lo negativo, hay que sustituirlo con pensamientos superiores. La mente desocupada será ocupada por el caos. El autodominio comienza por dirigir la atención, una y otra vez, hacia lo que edifica el alma. Y si caes, no desesperes. El hábito nuevo es como una planta tierna que requiere cuidado constante. El sabio se levanta tantas veces como sea necesario, siempre con mayor claridad. Piensa entonces, ¿qué surcos estás profundizando hoy en tu mente? ¿Estás formando autopistas hacia la virtud o hacia la debilidad? La filosofía práctica no es teoría, es hábito diario, y cada hábito es una afirmación silenciosa de quién decidimos ser. 7. El poder de la práctica constante. El conocimiento sin acción es humo, y la voluntad sin práctica es un arado sin bueyes. En la construcción de uno mismo, nada sustituye al ejercicio continuo de lo que se desea encarnar.
El alma necesita repetición para afirmarse, igual que el cuerpo requiere entrenamiento para fortalecerse. No basta con querer ser sabio o valiente. Hay que practicar la sabiduría y la valentía cada día hasta que se fundan con nuestra esencia. La filosofía estoica no se proclama con palabras, sino con acciones. Séneca decía que la virtud no es un camino que se recorre una vez, sino una senda diaria que debe transitarse con firmeza. Actuar según nuestros ideales es el único modo de incorporarlos al alma. La constancia en la acción convierte la aspiración en hábito y el hábito en carácter. El sabio no espera la motivación para obrar correctamente. Hace lo correcto porque entiende su necesidad. Cada acto es una oportunidad de reafirmar nuestros valores. Leer una página con atención, hablar con mesura, resistir la tentación de una respuesta agresiva, son ejercicios del alma. Cada uno contribuye a formar la estructura interna. Los esfuerzos intermitentes no edifican nada sólido. Como el agua que horada la piedra por insistencia, así también la virtud se arraiga en nosotros por la repetición consciente. Actúa, pues, sin esperar resultados inmediatos. La transformación interior no es repentina, es lenta, silenciosa y profunda. Haz de tu vida un entrenamiento constante, sin días festivos para el alma. El momento de actuar es ahora, en lo cotidiano. No esperes condiciones ideales. La práctica es la que hace virtuoso al hombre, no la intención. Repite los actos nobles, y ellos se convertirán en ti. Ahí comienza la verdadera libertad, en la práctica constante del bien. 8. El peligro de las excepciones. Cuando se busca formar un nuevo hábito, la más pequeña excepción puede convertirse en una amenaza mayor que cualquier obstáculo externo. La mente, al igual que el agua, busca las grietas por donde volver a lo conocido. En los primeros días de transformación interior, hay que vigilar con firmeza la consistencia del nuevo camino. Toda indulgencia anticipada es retroceso. La disciplina requiere vigilancia constante hasta que el nuevo hábito se afirme como parte de nuestra segunda naturaleza. Marco Aurelio recordaba en sus meditaciones que el alma debe mantenerse firme frente a las distracciones y placeres fáciles. No porque estos sean grandes en sí mismos, sino porque su acumulación constante debilita la voluntad. El que desea dejar un vicio no debe acercarse a él. El que busca cultivar virtud no debe permitir la menor contradicción en su conducta. Una sola excepción puede minar semanas de esfuerzo. Y lo que parece inofensivo, una copa, una excusa, una falta leve, se transforma en una rendija por donde la antigua costumbre se cuela con fuerza renovada. La mente recuerda esas concesiones y las usará como justificación para otras futuras. Por ello, el sabio no tolera ni una sola traición a su propósito, sobre todo en la fase de formación del carácter. Evita, por tanto, las tentaciones mientras el alma es débil. No te pongas a prueba innecesariamente. Protege la llama mientras es pequeña. Una vez consolidado el hábito, podrás caminar entre el peligro con más firmeza. Hasta entonces, cada instante es decisivo. La disciplina no es rigidez, sino amor por la excelencia. Construir el alma requiere la misma devoción que un templo. No cedas, ni una vez. Esa única excepción puede costarte más de lo que imaginas. 9. Actuar como ya fuéramos lo que aspiramos ser. La mente y el cuerpo están ligados por un lazo más estrecho de lo que solemos admitir. La forma en que actuamos influye en lo que pensamos, y viceversa. Quien desea dominar la ira debe empezar por frenar sus gestos, sus palabras, su tono. Quien quiere cultivar la valentía puede empezar por mantener una postura firme ante la dificultad, aunque el miedo aún viva en su interior. Así como el pensamiento moldea la acción también moldea el pensamiento. Epicteto afirmaba que no basta con hablar de filosofía, sino que debemos vivirla. Y vivirla comienza muchas veces con actuar como si ya fuéramos sabios, aunque aún no lo seamos del todo. Fingir, en este contexto, no es mentir, sino educar.
Actuar con serenidad en situaciones menores nos prepara para ser serenos en las grandes. Son los pequeños actos cotidianos los que dan forma al alma. Cada gesto, cada palabra, cada silencio elegido o evitado, crea una impresión en nuestra mente. Con el tiempo, esas impresiones se vuelven rasgos del carácter. Por eso, actuar como queremos ser es una vía legítima hacia la transformación. No esperes sentirte generoso para dar, ni valiente para enfrentar lo difícil. Da y enfréntalo, y el alma aprenderá a ser lo que practica. El sabio no se queda esperando un cambio interior místico. Lo provoca, a través de su comportamiento. Si quieres ser justo, actúa justamente. Si aspiras a la templanza, modera tus palabras, tus impulsos, tu comida, tu ocio. Así se forma el alma fuerte. Lo que fingimos ser con persistencia, llegamos a serlo realmente. La acción, cuando es dirigida con conciencia, se convierte en maestra del pensamiento. Y en ese diálogo entre cuerpo y mente, se construye el carácter estoico. 10. La fe en uno mismo, la clave del alma firme. No hay poder más grande que el de un alma que cree en su propio destino. La fe en uno mismo no es arrogancia ni ilusión, es la convicción de que uno puede vivir conforme a la razón, superar las pruebas y actuar con virtud. El sabio sabe que sin esta certeza interna, todos los esfuerzos vacilan. Por muy noble que sea el objetivo, si el espíritu duda de su capacidad para alcanzarlo, se desmorona antes de comenzar. Séneca hablaba del alma invicta, que se mantiene firme incluso cuando el mundo parece desplomarse. Esa firmeza nace de la confianza en la propia naturaleza racional. Creer que podemos es el primer paso para poder. La acción sigue al pensamiento, y el pensamiento se alimenta de la creencia. Si piensas que no eres capaz, actuarás como si no lo fueras. Si crees que puedes, avanzarás aún entre las sombras. La fe en uno mismo crea una energía que incluso las circunstancias respetan. No es magia, es coherencia interior. La duda debilita el paso, pero la determinación lo vuelve firme. Quien cree en sí mismo inspira a otros, abre caminos donde antes solo había muros. Esa convicción interior no se compra ni se finge, se cultiva. Se alimenta con pensamientos rectos, con pequeños logros, con la aceptación del error sin perder el propósito. Un alma decidida encuentra paso donde otros retroceden. Las dificultades ceden ante el espíritu resuelto. No porque desaparezcan, sino porque el alma ya no se deja aplastar. Cree, pues, no en lo imposible, sino en tu capacidad de avanzar hacia lo que es digno. No necesitas certezas externas, basta con que tú decidas no rendirte. La fe firme es la fortaleza del sabio. Allí donde creas que puedes, ya estás en camino. Si te ha gustado este vídeo y quieres profundizar más en cómo el estoicismo puede transformar tu vida, no olvides suscribirte, darle like y compartir este vídeo con tus amigos y familiares. También, activa la campanita para no perderte el próximo vídeo, donde seguiré compartiendo más herramientas para que vivas una vida más plena y enfocada. Nos vemos en el próximo vídeo.